Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Leo. Corazón, ¿cómo está mi leoncito, cariño? He anclado lo que es un video en mi perfil. Te recomiendo que entres a mi perfil sobre un programa que voy a estar emitiendo, que estoy emitiendo ya los días sábados, ¿vale? Te recomiendo que mires porque puede ser que te interese, cariño, porque ahí doy lo que es unos requisitos y voy a entregar lo que es mensaje del tarot y también de los arcángeles. Tú revísalo, ¿vale, Leo? Si te interesa, Leo, también una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido leoncito. Antes de empezar, Leo, nos vamos a recargar de buena energía. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño, muy bien. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento que muchos de vosotros empiezan o van a empezar lo que es a brillar con luz propia. Siento esto, ¿vale? Te noto con buena energía, te noto entusiasmado, entusiasmada, a pesar que a lo mejor de repente llevabas una temporada en la cual las cosas como que no marchaban bien. Pero Leo, siento que alguien está esperando posiblemente encontrar tu punto débil para poder atacar. Entonces, tienes que ir con cuidado. Es cierto que a lo mejor me dice Richard, estoy feliz, estoy contenta, estoy contento porque las cosas me están yendo bien, porque mi proyecto va bien, porque hay una persona que me corresponde, pero hay alguien que está pendiente de tus movimientos, mi querido leoncito. Ve con cuidado, ¿vale? Pero tu energía es buena, es muy buena tu energía, corazón. El otro mensaje también que he visto con las campanitas sagradas, cariño, para muchos de vosotros, Leo, hay una persona que se pone en contacto contigo. Esta persona te va a hablar de una situación, pero de una forma real, de una forma verdadera. Esta persona te va a hablar de sus sentimientos o posiblemente esta persona te va a hablar de una propuesta y esta propuesta, cariño, o estos sentimientos son verdaderos, mi querido Leo. Pero esta persona recién se pone en contacto. Inclusive de repente puede ser que exista algún tipo de desplazamiento o está en otro lugar o tú haces un viaje o esta persona hace un viaje, pero hay una propuesta, Leo. Así que prepárate, cariño, prepárate, mi leoncito. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Leo. Carta guía, carta consejo para Leo. Vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo para Leo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver qué me dicen, corazón. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Yo lo que siento, Leo, que muchos de vosotros es como que están empezando a soltar aquello que no te aporta nada. Es como que muchos de vosotros están haciendo un cambio en su vida. O simplemente, corazón, te estás liberando de situaciones que te causaban mucho estrés. Porque yo veo una liberación. Yo veo que tú me dices, Richard, más vale sola o solo que mal acompañado. Que mal acompañada. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Si te das cuenta, cariño, a pesar que muchos de vosotros quizás estaban lo que es en la cima, muchos de vosotros quieren rescatarse, muchos de vosotros quieren su paz. Como que en este momento me dice Richard, para mí lo más importante es mi tranquilidad. Para mí lo más importante es mi familia. Lo más importante es mi vida. Hay un cambio, Leo. Hay un cambio en ti. Hay un despertar en ti. Ya no quieres seguir luchando contra corriente. Ya no quieres prácticamente seguir gastando combustible en gallinazo. No, tú quieres algo nuevo, algo diferente. Tú quieres brillar, Leo. Y eso me encanta de ti, mi leoncito. Eso me encanta. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido leoncito. Vamos a ver. Vamos a ver signos, signos, signos. Me sale lo que es un Capricornio, me sale Piscis o Acuario, me sale Libra,
Cierras con un Cáncer. Yo siento, mi querido Leo, que tú me dices, Richard, primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. Vas a dejar algo o estás a punto de dejar algo, cariño, que no era para ti. No era para ti, cariño, ¿vale? Entonces, no te sientas mal. Al contrario, siéntete como una liberación. Y quizás por eso, la energía de las campanitas sagradas, cariño, me dicen que tú estás en otro nivel. Tú estás con otra aura, con otra energía. Y esa persona de repente se pregunta y dice, ¿por qué el cambio de Leo? ¿Por qué Leo me ignora? ¿Por qué Leo no me busca? ¿Por qué Leo de repente ahora sonríe más? Está pendiente de ti, cariño. Muy bien, me encanta mi leoncito. Te voy a dar lo que es signos, iniciales, perdón. Te voy a dar iniciales. Vamos a ver, Leo, 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 corazón. Iniciales, mi leoncito. Vamos a ver, cariño. La letra M o W, la letra E, la letra G, la letra F, la letra S y cierras con la letra D, mi querido leoncito. Yo siento, Leo, que tú te rescatas o te estás rescatando y estás yendo por buen camino, ¿vale? O muchos de vosotros quizás están cambiando de trabajo, van a cambiar de trabajo, de empresa, pero estás yendo por buen camino. Eso es lo bueno, Leo. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido leoncito. Que Dios y el universo me ayude, mi querido leoncito, corazón. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Dice, conciencia voluntaria. Escucha, debe comprometerse con algún voluntariado para que ese simple gesto repleto de amor abra su chakra del corazón y le aporte su beneficio de la compasión. Tiene una deuda con el resto de los seres humanos y lo que invierta le será devuelto con creces, mi querido Leo. Y esta frase es muy buena. Mi madre siempre dice, ¿vale? Cuando tú compartes con los demás, Papá Dios te devuelve, cariño, el doble, el triple, el cuatrotriple, da igual. Cuando tú compartes con tus padres, Papá Dios también te recompensa. Y es algo que yo lo aplico, cariño. Es algo que yo lo aplico y sinceramente funciona, mi Leo. Entonces, si hay una persona que necesita de ti y tú estás en posibilidades, pues entonces, cariño, ¿quién te dice a ti que puede ser lo que es una prueba del Todopoderoso? Quiere ver cómo es tu corazón para que te recompense, para que te ayude, corazón. Pero si tú me dices, Richard, no, esas personas pues simplemente que trabajen. Pues entonces, cariño, luego no te quejes cuando el resto te dé a lo que es la espalda, ¿vale? No te quejes. Tienes que hacer algo para poder agradar lo que es a Dios. Si puedes, porque si tú me dices, Richard, este dinero puedo invertirlo para mi salud, para mis hijos. No tengo, Richard. Me gustaría, pero no tengo. Eso también lo ve Dios, cariño. Dios conoce nuestros corazones. A Él no podemos engañar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, Leo, por qué me sale la carta del 10 de bastos. ¿Qué cambio vas a hacer tú? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. ¿Por qué me sale la carta del 10 de bastos? ¿Por qué te noto decidido, decidida, seguro y segura de ti mismo? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del mago, cariño. Yo lo que siento, Leo, que tú me dices, Richard, se acabó de sufrir, se acabó de repente de estar detrás de una persona, se acabó de lamentarme. Siento que muchos de vosotros, inclusive mi leoncito, puede ser que van a ser sus propios jefes. También siento que muchos de vosotros, cariño, ahora simplemente van a tomar lo que es las riendas de tu vida, Leo. Vas a tomar la rienda, porque sale el mago, Leo, y sale al costado de la carta del 10 de bastos. Tú estás soltando, tú estás apostando, o vas a apostar por algo diferente, y sale bien. Sale bien. Cuando yo te digo algo diferente, puede ser un nuevo amor, puede ser un proyecto, puede ser casa, puede ser viaje, etcétera, etcétera. Tú llévalo a tu terreno, Leo, llévalo a tu terreno. Una cartita más. Y tenemos lo que es la carta de Rey de Espadas. Otra vez, aquí salió la energía. Mira, Leo, fíjate muy bien, pero fíjate bien, ¿vale?
Esta carta es una carta de liberación, es una carta, cariño, que dejas todo para que busques nuevas luces, nuevas oportunidades, nuevo amor, nuevo proyecto. Tú te sientes decidido y decidida. Y la carta del mago dice, la suerte te acompaña, todo va a ir bien. Pero mira, aquí aparece esta persona que yo vi con las campanitas sagradas. Hay una persona que simplemente dice, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué Leo ahora sonríe? ¿Por qué Leo ahora no me dice nada? ¿Por qué Leo no me ruega? ¿Por qué ese cambio, cariño? Esta persona posiblemente va a buscar tu punto débil o simplemente, cariño, te va a buscar la boca. Yo te recomiendo, si tú sabes quién es, que vayas con cuidado. Ve con cuidado, Leo, porque siento que hay una persona que se pone en contacto contigo y de repente, cariño, te va a montar una historia que son inocentes, No les creas, Leo. No les crea, ¿vale? Alguien te va a hacer, como se dice, una redada, corazón. Te va a tender la camita y tú vas a caer ahí rendida y rendido. Ten cuidado, ten cuidado. Así como tú estás haciendo las cosas, Leo, estás yendo bien, ¿vale? Voy a sacarte lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude. Mi querido Leo, un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Matrimonio, corazón. Ay, por Dios. No sé por qué siento, Leo, que muchos de vosotros va a haber celebración. Inclusive hay una persona que llega a tu vida. Ay, Dios mío. Esta situación implica un matrimonio. Por eso te digo, Leo, que las cosas que tú estás haciendo, corazón, el mago está lo que es a tu favor. Muchos de vosotros, mi querido Leo, vas a estar celebrando de repente por la felicidad de tu familia, de tus hijos, celebrando por tu vida. Veo fiesta, veo celebración, veo matrimonio, veo compromiso y veo contratos. Contratos, corazón, ¿vale? Si estás de repente por un trabajo, por un proyecto, veo contratos, pero o alguien te hace una propuesta. Es que no sé por qué siento que alguien te hace una propuesta. Sí, te lo había dicho, Leo, con las campanitas sagradas, que una persona aparece en tu vida y te hace una propuesta. Espero que sea matrimonio, Muy bien, vamos a continuar. Es que tu lectura está siendo fantástica. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver, Leo. ¿Qué me quiere decir el tarot arcano? Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Dios mío! Mira, corazón, noto que vas a estar un periodo de celebración, de fiesta, de compromiso. Noto, mi querido Leo, que te vas a sentir realizado y realizada. ¿No será, Leo, que tú me dices, Richard, tengo una invitación? ¿Tú crees que con ese vestido rojo o con ese traje de corbatita yo voy a llamar la atención? Sí, cariño, sí. Por donde pase vas a dejar huella. Van a decir, ¿quién es ese hombre tan guapo? ¿Quién es esa mujer tan guapa, tan joven, con esa piel tan fina, cariño? Muchos de ustedes vas a tener una celebración. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser proyecto, algo que tú has estado buscando. La carta también, y otra vez, es que tú tienes un enemigo. Tú tienes un enemigo, Leo, o una enemiga. Tú tienes un enemigo. Mira, aquí veo reclamación, se resienten. ¿Por qué? ¿Por qué de repente sonríes mucho? ¿Por qué has hablado con ese amigo? ¿Por qué te vas de fiesta? ¿Por qué te vas de vacaciones? Alguien te reclama, Leo. Ay, corazón. Mira, Leo, que nadie te quite lo bailado. Que nadie te quite lo bailado, Leo. Si tú en estos momentos me dices, Richard, soy feliz y quiero gritar a los cuatro vientos, grita a los cuatro vientos. Que se enojan, que se ofenden, que si a lo mejor de repente quieren hacer algo lo que es en tu contra, le haces la cruz, cariño. Le haces la cruz. Esa persona no va a poder contigo. No va a poder contigo, Leo, ¿vale? Siento que alguien siempre está ahí cizañosa. Es como yo. Es como yo. Es un venenoso o una venenosa, cariño. Pero no va a poder contigo. Que no opaque tu felicidad. Una carta más.
Y tenemos lo que es la carta de la torre. Muchos de vosotros, Leo, me dice, Richard, me cansé, Richard. Yo no tengo por qué estar soportando esta situación. Y muchos de vosotros le van a mandar a pelar espárrago a esa persona que te reclama, a esa persona que busca los 5 pies al gato. Le vas a poner límites. Haces bien, Leo, que nadie se estropee la felicidad que va a llegar a tu vida. Pero es cierto que hay muchas ratas de alcantarilla por ahí que te van a atacar. Pero tú vas a poder con esto, cariño. Recuerda que eres un Leo o una leona. Vamos a ver las características. Vamos a ver, mi leoncito. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Salieron cartas. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente vas a estar lidiando con una persona de elemento aire. Hay una persona que quiere decirte algo, pero se siente posiblemente en la cuerda floja. Se pone muy nervioso, muy nerviosa cada vez que coincide contigo. Esta persona, cariño, de repente lo tienes lo que es en el trabajo, en los estudios, etcétera, etcétera. Delgado o delgada con textura normal. Piel blanca, cabello castaño o cabello negro también. Están en un lugar donde actualmente hace frío o hace fresco. La carta también del emperador, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, hay una persona en tu trabajo, en tu proyecto, que puede ser mulato o mulata, o de piel muy morena, tiene algún tipo de tatuaje, siempre te observa, corazón. Es como que siente algo por ti. Elemento tierra puede ser alguno de ellos, Tauro, Virgo, Capricornio, pero siempre te observa, cariño. ¿No será que está enamorado tu jefe o tu jefa de ti? Quiero chisme. La carta, ¿ves? Y la carta del 7 de espadas, Leo. ¿Sabes qué siento, Leo? Para muchos de vosotros existen personas que sienten celos por ti. Quizá de repente porque tu jefe o tu jefa o una persona que tiene un cargo es de repente muy atento, muy atenta contigo, y esa persona, cariño, le hierve su alma. Hay palabras que no puedo decir. Le hierve su alma, corazón. Y siento que esas personas van a buscar lo que es los 5 pies al gato. Te quieren meter en un problema, sinceramente, ¿vale? Yo te recomiendo, Leo, ignóralos. O simplemente, llegado el momento, le haces un parche. Deja de estar metiéndote en mi vida, sapo, rana, cucaracha. Así díselo, cariño, porque siento como que tienen celos. Tienen celos porque hay una persona que es muy atento, muy atenta contigo, mi querido Leo. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Ya me contarás, cariño. Contra viento y marea, tú vas a ser feliz. Te acordarás de mí, ¿vale? Te lo mereces. Pero es cierto, corazón, que hay muchos enemigos en tu entorno que a lo mejor de repente, corazón, van a buscar los 5 pies al gato. Ignóralos o le haces un alto. Hasta la vista y sé feliz, Leo.